Mi esposa infiel intentó usar a nuestros hijos como peones para exprimir más pensión alimenticia, pero fue expuesta en la corte por nuestra hija. Yo, 38 años. Aún recuerdo el día en que descubrí que mi esposa me engañaba. Habíamos estado casados por 12 años. Compartíamos 2 hijos. Nuestra hija de 16 y nuestro hijo de 10. Los amaba profundamente y durante un tiempo pensé que nuestro matrimonio era sólido. Pero ella se fue con un compañero de trabajo dejándome sorprendido y humillado. Inicialmente traté de no hacer una escena por el bien de los niños. Pero por dentro estaba atónito. Nos separamos poco después. Un proceso amargo empañado por batallas por la custodia y peleas por dinero. Ella insistió en la custodia completa exigiendo que pagara una pensión alimenticia elevada. Me sentí acorralado con su gusto por el drama. Inventó una narrativa sobre mí descuidando a la familia. Mi padre me instó a reunir pruebas. Pero, ¿qué podía hacer? Los mejores intereses de los niños venían primero y en la corte parecía que todo iba a su favor. Su abogado aprovechó sus lágrimas pintándome como un proveedor inadecuado mientras ignoraba su traición. Nuestra hija había quedado atrapada en el medio. Lo suficientemente grande para percibir la tensión pero también presionada para ponerse del lado de su madre. Mientras tanto, mi esposa usaba a los niños como herramientas emocionales, negándome acceso a menos que pagara más o recriminándome si llegaba un minuto tarde. Actuaba como si fuera solo una billetera. Los tribunales inicialmente se inclinaron a su favor otorgándole un sustancial apoyo temporal. Dolió pero me concentré en el bienestar de mis hijos, transfiriendo los pagos a tiempo con la esperanza de salvar algo de paz. Luego, de la nada, todo cambió. Una noche recibí una llamada inesperada de mi hija. Su voz temblorosa. Papá. ¿Puedo ir a tu casa ahora? Mi estómago se apretó. Era casi medianoche. Me explicó que su madre estaba borracha gritando contra ella, llamándola de nombres viles. Mi hija había grabado secretamente la crisis en su teléfono. Al escuchar sus suaves sollozos, mi instinto protector se encendió. Le dije que estaría allí en 10 minutos. Corrió afuera. Saltó a mi auto. Su cara estaba surcada por las lágrimas. Le pregunté si estaba herida. Negó con la cabeza pero parecía rota por dentro. Eso por sí solo alimentó mi ira hacia mi esposa por arrastrar a nuestra hija a esta toxicidad. Una vez a salvo en mi casa, mi hija me mostró el vídeo. Era escalofriante. Mi esposa balbuceaba insultos, maldiciendo a su propia hija, amenazando con cortar todo si alguna vez osaba hablarme de nuevo. Toda la escena era crueldad e inestabilidad. Me sentí enfermo. Esta era la misma mujer que en la corte decía ser la madre perfecta mientras que yo era el inadecuado. Ahora tenía pruebas de su comportamiento abusivo. Mi hija decidió que quería quedarse conmigo permanentemente, negándose a regresar a la casa de su madre. No iba a forzarla. Si mi esposa quería torcer el acuerdo de custodia a su favor, ahora las cosas podrían cambiar. La siguiente audiencia en la corte sería en unos días. Me di cuenta de que teníamos una poderosa pieza de evidencia para desafiar su campaña de difamación y proteger a mi hija de más daños emocionales. La mañana siguiente, después de que mi hija llegó, llamé a mi abogado. Le expliqué toda la situación. Cómo había perdido terreno en la corte. Cómo mi esposa estaba usando a los niños como palanca y ahora cómo mi hija había capturado ese perturbador vídeo. La reacción de mi abogado fue inmediata. Esto cambia las reglas del juego. Con su abuso documentado, el juez no podrá ignorar su comportamiento inadecuado. Lleva a tu hija, su teléfono y preparémonos para la audiencia. Mientras tanto, corrió la noticia de que mi hija se estaba quedando conmigo. Mi esposa dejó mensajes de voz frenéticos. No puedes simplemente llevártela. Yo tengo la custodia. Exigió que la devolviera, amenazando con repercusiones legales si no obedecía el acuerdo de custodia. Pero mi padre me recordó que si tu hija está en peligro o se niega a regresar, ningún juez la obligará. Ese vídeo demuestra que no es seguro. Me mantuve tranquilo, ignorando las llamadas de mi esposa, dejándola hervir en su propio jugo. El día de la audiencia, la tensión se sentía densa en el pasillo del tribunal. Mi esposa estaba cerca de su abogado, exudando confianza. Ella había caminado por las sesiones anteriores segura de que el tribunal se pondría de su lado. Pero esta vez mi hija estaba a mi lado. Mi padre nos acompañó para apoyo moral. Caminamos con la cabeza en alto, listos para destrozar su falsa imagen. Su abogado comenzó con lo de siempre, pintándome como incompetente, afirmando que apenas podía manejar a los niños, por lo que ella necesitaba más pensión alimenticia. Argumentó que los niños estarían mejor con ella, que yo estaba tratando de alienar a los niños. Apreté la mandíbula mirando a mi hija. Ella asintió ligeramente, animándome a mantenerme firme.
Finalmente fue nuestro turno. Mi abogado presentó tranquilamente los antecedentes. El romance de mi esposa. Sus intentos manipulativos por la manutención infantil y el recién descubierto vídeo. La expresión del juez cambió de neutralidad cortés a preocupación mientras explicábamos el contexto. Luego llegó el punto culminante. Reprodujimos la grabación en la corte. La voz estridente y borracha de mi esposa llenó el espacio. Arrojando palabras viles contra nuestra hija. Amenazándola. Insultándome. Llamando ingrata a nuestra hija y peor. La cara de mi esposa palideció. Su abogado intentó objetar, alegando que la evidencia había sido obtenida ilegalmente. Pero el juez lo permitió. Dadas las circunstancias. Un menor capturando abuso en tiempo real en su propio hogar. El efecto fue demoledor. La mirada del juez se volvió severa, enfocándose en mi esposa. Mi hija valientemente respondió las preguntas del juez. Su voz temblorosa pero resuelta confirmando la fecha. Como no era la primera vez. El juez asintió gravemente. De repente. El poder cambió. En lugar de estar yo a la defensiva. Mi esposa lo estaba. Balbuceaba excusas. Estaba estresada. Borracha. Que eran solo palabras. El juez no lo aceptaba. Las palabras que amenazan o denigran a un niño son abuso. Él declaró firmemente. Mi abogado presionó para un cambio inmediato en la custodia. Mi hija había elegido vivir conmigo por su seguridad emocional. En ese momento mi esposa se dio cuenta de que su jugada para obtener una pensión alimenticia alta y la custodia total se estaba desplomando. Su rostro se endureció por la desesperación. Arrojando acusaciones de que yo presioné a mi hija para grabar. Pero el juez vio el miedo puro en los ojos de mi hija. Exigió una explicación por el lenguaje vil de la madre. Ella se revolvió buscando respuestas. La audiencia terminó con el juez solicitando una audiencia final para el acuerdo pronto y elogiando el coraje de mi hija. En los días siguientes todo cambió. El abogado de mi esposa intentó salvar su caso pintándola como una madre amorosa que cometió un solo error. Pero ese error fue suficiente para desmantelar meses de su fachada manipuladora. Mi padre me dijo ahora que la verdad salió a la luz. Ya no puede intimidarte con los niños. De hecho, ella se dio cuenta de que su esquema de usar a nuestros hijos para extorsionar más dinero había fracasado. Mi hija no quería tener nada que ver con ella. Empezó a rechazar incluso las llamadas telefónicas, diciéndome que simplemente no podía confiar en mamá en este momento. Siempre es tan falsa. Me rompió el corazón. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.